Y el día de hoy vamos a hacerles una introducción breve acerca del CV y también de cómo ingresar o explorar un poco más lo que vendría a ser la red de LinkedIn. El día de hoy le vamos a dar unos pequeños tips de cómo podrían, sí, sí, ya lo estoy viendo, de cómo se podría hacer un CV y bueno, cómo es esta herramienta de LinkedIn que es tan sonada y también tan usada actualmente. Bueno, mi nombre es Stephanie Ponce, el día de hoy les voy a dar una pequeña presentación sencilla sobre el CV. Entonces, Flavis, por favor, siguiente. Entonces, el inicio de nuestra presentación, primero vamos a empezar con el currículum vitae, que es como el documento base para poder pasar a LinkedIn. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El currículum vitae. Siguiente slide, por favor. Bueno, ¿qué hemos escuchado antes del currículum vitae? También me ha sonado como hacer. Bueno, prácticamente no sé si hemos visto todos o todas este meme que, bueno, se resalta tus características principales como puedes destacar de lo que más te gusta, pero en la actualidad, en el mundo laboral, no es como el meme que está ahí que dice un tipazo, sino que tiene que ser una información más estructurada. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿por qué es importante el CV? El CV es una carta de presentación escrita donde prácticamente se describe cuáles son nuestras habilidades, nuestra destreza, cuál ha sido nuestra experiencia laboral y, bueno, también indagar un poquito sobre dónde ha sido nuestra casa de estudios. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que hacen las instituciones? Lo que hace es que las instituciones valoren nuestras competencias educativas y profesionales desarrolladas durante nuestro transcurso de vida. Ustedes sabían que el CV está desde, pero antes el CV se transmitía de manera oral. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se transmitía de manera oral? Se transmitía de manera oral mediante las recomendaciones que las diferentes personas hacían. Por ejemplo, si una persona necesitaba un panadero, recomendaba a la otra persona y decía, sí, mira, Pepito es puntual, es ordenado, sabe cocinar. Entonces, si pensamos en el CV está mucho antes de lo que imaginamos, pero iniciaba con las recomendaciones. Obviamente, con el transcurso del tiempo, el CV fue tomando un mayor orden porque iba avanzando la sociedad, entonces decían, oye, en el papel, si plasmamos en un papel cuáles son las características para no olvidarme de esa persona, hay que plasmarlo. Entonces decidieron llamarlo currículum vitae, porque lo que prácticamente es como de manera sintetizada es plasmar cuál ha sido nuestro recorrido, especialmente en experiencias sobre nuestra vida. Siguiente, Flavis, por favor. Ahora, creo que todos nos hemos preguntado, bueno, alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho, oye, pero entonces, ¿cuál es la estructura correcta? ¿Cuál es la estructura idónea de un CV? Y bueno, creo que todos nos quedamos como CV, como ponemos la cualidad, o nos quedamos en nuestro nombre, pero no, tranquilo. Siguiente slide, por favor. El CV tiene una estructura bastante sencilla, entonces no tienen por qué ajustarse de nada. Número uno en el CV lo que tiene que ir son sus nombres, apellido, los datos del contacto, cuál es su lugar de residencia, su correo, su teléfono, información muy básica que permite a la otra persona saber un poquito sobre ti. Entonces también ahí en el CV se agrega cuáles son la experiencia profesional, tu formación académica, la formación complementaria, las competencias o habilidades que has ido desarrollando durante el transcurso que has estudiado, cuáles son los idiomas que dominas y cuáles son los intereses que tú tienes, eh, sí, los intereses que tú tienes. Entonces, el CV es súper sencillo. Y lo más fácil es que el CV prácticamente se trata sobre ti y creo que nadie más sabe sobre qué es lo que tú haces, cuáles son las aspiraciones y qué es lo que vienes aprendiendo como tú. Siguiente, Flavis, por favor. Entonces, ¿cuáles son los modelos de CV? En el mundo laboral se tiene tres modelos de CV, quizás van a ser los más escuchados, los más usados, que es el CV cronológico. Tal como dice cronológico, es que lo que va a buscar este tipo de CV, este modelo, va a ser evaluar la experiencia laboral en orden ordenado, desde que iniciaste hasta que acabaste. Entonces, como dice acá, desde el más reciente y va a ir como retrocediendo en el tiempo para que pueda evidenciar qué experiencia tienes. En el funcional, prácticamente lo que va a buscar es como destacar las habilidades y logros por encima de lo que es el tema laboral, o sea, cuál es ha sido tu experiencia laboral. Y el combinado va a ser como la función del cronológico funcional, donde se va a buscar resaltar las habilidades, tus capacidades y también tu experiencia laboral. Siguiente slide, por favor, para poder entender un poquito cómo son esos modelos. Como se pueden dar cuenta, en el modelo cronológico se resalta mucho
en la parte laboral, desde cuando iniciaste hasta cuando acabaste, y al final recién se ponen las habilidades. En la parte del CV funcional, prácticamente aquí, como se pueden dar cuenta, se resalta cuáles son, primero va las aptitudes y luego la experiencia profesional, la formación académica. Y en el CV combinado, ahí se hace como una pequeña separación y se resalta ambos, desde lo académico hasta lo profesional. Entonces, ahí como se dan cuenta, las diferencias en verdad, chicos y chicas, son muy mínimas entre lo que es cronológico funcional y lo que usualmente se recomienda es utilizar el combinado, que prácticamente hay una pequeña separación en donde se puede captar a primera vista cuáles son las características tanto de habilidades como la laboral. Entonces, ¿cuáles son como los más necesarios? Número uno es que siempre es importante tener una actualización periódica de tus habilidades, trabajo voluntariado. Y con esto no quiero decir como solo llenar, sino que también va mucho más allá, sino que tú como persona vayas adquiriendo experiencia desde lo más pequeño, porque todo en el CV suma. También va a ser importante que tú puedas adecuar la información basándote en el lugar de trabajo. Por ejemplo, si tú estás postulando a un ministerio de la mujer y en este ministerio te piden como TTR, que son los términos de referencia, y te piden tener formación de género, y tu CV tiene como, has hecho especialización de género este año, la primera información que debes agregar es la especialización de género. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir a los requisitos que te suele requerir la empresa. Otro punto muy importante es que en el CV también se puede agregar los contactos de contacto. Pero antes de añadir los datos de contacto, siempre es recomendable pedir el consentimiento de las personas, porque hay información que es muy delicada o muy privada, que muchas de ellas no deberían recibir una llamada, porque algunos reclutadores suelen llamar para verificar cómo ha ido esta persona desempeñándose en su cargo. Entonces, antes de agregar a esta persona de contacto o de referencia, siempre es bueno pedir su consentimiento. Ahora, en el CV se recomienda que utilicen máximo 2 hojas. Y es importante si desean con una documentación. Cuando se menciona que es con documentación, es que ahí se anexan los diplomas, los certificados, porque lo que buscan cuando comienzan a reclutar gente es que la información sea lo más sintetizada y responda a sus términos de referencia, o sea, cuáles son los requisitos que está buscando el trabajo. Ya volvimos de la dinámica y ahora sí vamos a pasar a LinkedIn. ¿Y por qué LinkedIn? Bueno, aquí les traigo 5 razones por las cuales deberíamos de empezar a utilizar LinkedIn o empezar a crear este perfil. Principalmente porque el 77% de los reclutadores utilizan LinkedIn como red para poder encontrar a sus candidatos. Ahora, sobre estas 5 razones, pues la primera es el networking profesional, que en este caso, hablando de esta conexión que puedes tener con más profesionales, ya sea de tu misma universidad, de tu misma carrera, o incluso personas que se encuentran en el extranjero, en las cuales puedes intercambiar conocimientos y puedan incluso hasta debatir, hacerse amigos por esta red y poder compartir información nueva que tengan en este rubro. El otro punto es la visibilidad y la exposición. Con visibilidad me refiero a que puede ser más visible ante estos reclutadores. ¿Por qué? Porque ellos pueden utilizar incluso palabras clave en tu descripción, en las cuales puedes tú aparecer dentro de las primeras opciones para que puedan revisar incluso tu perfil. El tercer punto es la investigación de empresas. Hay que aprovechar bastante que la mayoría de las empresas tiene una cuenta en LinkedIn y por eso es que ellos actualizan poniendo información acerca de algún proyecto, postean sobre alguna alianza o aliados nuevos que hayan tenido o algún logro destacado. Entonces, si es que tú estás buscando tal vez empleo en esta empresa, pues es importante también revisarlo y si es que estás en una entrevista, aún más importante saber qué es lo que está haciendo esta empresa y poder usarlo a tu favor dentro de esta entrevista. Otro punto es el aprendizaje y el desarrollo profesional. Con esto me refiero a que LinkedIn tiene esta ventana de LinkedIn Learning que justamente nos va a brindar más aprendizajes y desarrollo profesional a través de sus cursos virtuales, que la mayoría son gratuitos el primer mes y luego tienen su versión premium. Y por último, el de poder demostrar tus habilidades y logros. En este caso, poder extender un poco más, a diferencia del CV, un poco más qué es lo que has hecho, qué es lo que has trabajado, qué es lo que has logrado. Entonces, por ese lado, es importante también tener esta red abierta y no tanto como un perfil privado como quizás sería en Facebook, ¿no? Ahora, ¿cómo me registro?
Bueno, aquí hay dos caminos. El camino largo, que vendría a ser el tradicional, el de poner tu nombre, apellido, tener también un correo electrónico adecuado, profesional, y también una contraseña de más de 8 caracteres y demás. O el camino fácil, que vendría a ser el de registrarte con una cuenta de Google, que nuevamente tiene que ser un correo profesional. Y ahora, ¿qué foto utilizo? Aquí nuestro amigo Ross Geller, que tal vez algunos lo conocen por Friends, pues supo adaptarse a las diferentes redes sociales. Pero en este caso, en LinkedIn, las buenas prácticas son las siguientes. El que tenga que reflejar tu rostro y que en la foto se vea el 60%. En esto, a lo que me refiero es que debe de incluir, por ejemplo, una vestimenta adecuada, iluminación adecuada, que también incluso puedes aprovechar en que alguien te lo pueda tomar, o ir a algún estudio fotográfico, como es en el caso de la primera foto, que es un poco más así profesional, o el otro, en el cual estás en tu área de trabajo o donde puedas también reflejar qué es lo que haces o qué industria estás. En este caso es una diseñadora web, entonces ahí puedes ver un poco sobre su pantalla, qué hay en el pizarrón, un poco de UX UI, entonces nos da un poco más de qué es lo que hace ella. A comparación de las otras dos prácticas en las cuales se podemos estar distraídos incluso. ¿Por qué? Porque nos habla tal vez desde sus vacaciones, algún hobby, nos puede confundir si son más de dos personas o si es su pareja, entonces no tiene tanta relevancia tener ese tipo de fotos en LinkedIn. Ahora, la segunda parte. En esta de descripción, por ejemplo, es hablar un poco más sobre mí, sobre quién soy. Aquí hay que hacerlo de la forma más sencilla y contar una historia, porque tienes que hablar sobre ti, de quién eres, qué es lo que, qué experiencias has tenido, habilidades y qué es lo que te apasiona. Es como contar una historia breve en 2 o 3 párrafos. Y aquí lo importante también es revisar la ortografía, porque muchas veces estamos centrados en cómo contar lo que queremos decir y nos olvidamos de a veces unas tildes, puntos, punto y comas y demás. Entonces al momento de publicarlo nos damos cuenta y tenemos que volver a editarlo. No pasa nada porque al final sí se puede volver a editar, pero lo importante es como revisarlo antes de y que también tenga coherencia con lo que, como el orden que lo estás contando, por ejemplo. Y recordar que esta es tu oportunidad también para captar la atención de los reclutadores, como les mencioné, utilizar palabras clave que reflejen o que llamen atención sobre tu perfil, ¿no? Que sean adaptadas al rubro en el que estás buscando. Aquí una plantilla base, si quieren le pueden tomar como una foto para que lo puedan tener como una estructura de cómo es que tendrían estos párrafos dentro de la descripción sobre mí, donde igual les comenté, ¿no? De que tienen que hablar un poco de qué, el puesto para el que tienen, si son estudiantes, de qué ciclo, si tienen un orden en el mérito, si ya son egresados, cuántos años tienen de experiencia en algún campo, industria, qué es lo que les apasiona, si han trabajado en una empresa o no, o si han tenido algunos logros destacables, tal vez alguna investigación que ha sido reconocida, y qué es lo que ha sido, tal vez, nuevamente, si ha sido premiado, si ha obtenido una beca o algún trabajo que está haciendo actualmente, de forma independiente también, y si en la actualidad está buscando algún trabajo, ¿no? Lo bueno de LinkedIn es que podemos utilizar como un marco que es muy parecido a los de Facebook, en donde tienes unas plantillas, pero en este caso en LinkedIn solo dice Open to Work, que básicamente cuando ven tu foto, como es circular, el marco justo está en ese contorno y sale que estás abierto a trabajo. Entonces, si te están buscando, van a poder observar de primera mano que estás buscando trabajo, ¿no? Bueno, aquí luego seguimos con la sección de educación, que realmente LinkedIn nos ayuda bastante porque tiene ya una estructura base y donde solamente tenemos que completar con esta información. Y bueno, lo que está en asterisco es lo obligatorio y el resto, ¿no? Como podemos ver, no es obligatorio la mayoría de esta información, pero aquí lo importante es poder agregar información tanto de educación secundaria, educación superior o alguna profesión, una formación profesional relevante que ustedes consideren. Recomiendo que se pueda encontrar el nombre de la educación, de la institución educativa, la fecha de inicio y fecha de finalización, y o también mencionar alguna actividad si es que ha sido parte de algún grupo de fútbol, de tenis, de básquet, o se ha formado también parte del coro. Y ay, aquí también tiene una sección de descripción en la cual
Por ejemplo, pueden agregar más información acerca de esto, sección de actitudes, em, que también pueden tener hasta 5, y contenido multimedia, que lo recomendable es aquí utilizar el PDF para que puedan poner algún tipo de certificado, pero aquí no se ponen cursos. La sección de cursos es después. En experiencia, tenemos aquí igual nuevamente la ayuda de LinkedIn, donde tenemos este cuadro donde vamos agregando cierta información y aquí sí podemos poner, incluso desde que estamos en instituto o en la universidad, tal vez si es que tenemos algún tipo de prácticas profesionales o experiencias de intercambio o proyectos destacados que hayan sido reconocidos por la universidad, comentar un poco más acerca de las habilidades adquiridas o retos que a lo que estás enfrentado, entonces ser un poco más preciso en esas cosas, no darle tanta vuelta al momento de comentar qué es lo que has hecho. Y las otras secciones, que en este caso son recomendaciones. Aquí en esta parte, más personas que están en LinkedIn pueden validar, validarte a ti como profesional, o sea, pueden hacer un comentario sobre ti en tu perfil. Si tú se lo pides, obviamente no es como que eh, así entran y yo quiero escribir, ¿no? Tú tienes que invitarlos a que escriban sobre ti, ¿no? Y hablar sobre lo que ellos consideren. Y de igual forma tú también puedes escribir en otros perfiles, siempre y cuando te lo puedan pedir. Otra sección de aquí es este, reconocimientos y premios, los cursos como se los mencioné. Aquí sí también puede mencionar o adjuntar estos archivos PDF con las certificaciones y también los idiomas. Y este es opcional, el voluntariado. Tal vez alguno de nosotros hemos participado en algún voluntariado digital a raíz de la pandemia, en los cuales aquí, como mencioné, es opcional, pero si es que lo van a agregar, pues ser muy precisos en qué es lo que han hecho y la forma de impacto que ha tenido su participación. Y ahora sí, los más de LinkedIn. En este caso, primero, participar en eventos virtuales y en persona. LinkedIn tiene esta sección de eventos públicos en los cuales tú puedes darle, muy parecido a Facebook nuevamente, que estás interesado o que quisieras participar, entonces te va a llegar una notificación ese día o el día de del seminario o de la conferencia, entonces hay chance de que lo puedas revisar y no te lo pierdas. Otro es el establecer alertas de empleo personalizados, que es como el que ya les mencioné antes, el de tener en su foto de perfil este marco donde dice que están abiertos a trabajo, o el que tengan, por ejemplo, estas preferencias cuando van a configurar esta alerta de algún tipo de empleo en específico o de una empresa, o incluso pueden utilizar hasta 2 o 3 palabras clave que ustedes consideren que están relacionados al puesto que ustedes están buscando. Entonces, cada vez que aparezca una alerta como esta, se le va a llegar a su correo y a sus notificaciones de link. Otro punto es que seguir expertos en el campo. Por ejemplo, si consideráramos a Mark Zuckerberg como experto en nuestro campo, podemos darle a seguir, ver sus publicaciones, qué es lo que repostea, en qué comenta, qué artículos sube. Entonces, esto también nos ayuda además de adquirir información de alguien que consideramos experto en este campo, es también puede intercambiar ideas con su grupo de seguidores. En este caso, poder también nuevamente hacer networking. Y por último, ser parte de grupos específicos de interés. Con esto me refiero a esta nueva actualización que se tiene de newsletters dentro de LinkedIn, que lo que puedes hacer es unirte, básicamente, y vas a recibir semanalmente o mensualmente algún artículo o alguna encuesta en la cual puedan hacer tema de debate sobre el tema que te interese o que la empresa considere pertinente para poder intercambiar este tipo de información. Y ahora sí, tal vez preferirían un break tal vez para ver un poco también lo del CV y luego volvemos con el test. ¿Sí, Steph? Gladys, tienes dos preguntas. La pregunta es de Gerardo Salda, que dice lo siguiente, dice, ¿consideras que es realmente atractivo laboralmente el uso del marco de abierto al trabajo? Esa es la primera pregunta. Si considero, no escuché muy bien, Steph. Ah, ya, eso es una chat, dice, si consideras que es realmente atractivo laboralmente el uso del marco abierto al trabajo. O sea, sí,
siempre y cuando el campo en el que estés desempeñándote esté actualmente buscando o teniendo muchas ofertas, porque al momento de poder buscar postulantes siempre van a poner en el buscador como egresado en marketing o diseñador UX o diseñador web. Entonces, les va a salir una gran variedad de perfiles. Entonces, además de jugar con las palabras clave, aquí lo importante es que sepan desde antes de hacerle clic que estás buscando trabajo, porque son 2 clics después que se van a enterar si es que estás o no trabajando en la actualidad. Entonces, sí es importante como si realmente quieres un puesto así, el tener esta primera vista, ¿no? De que estás buscando o estás abierto a encontrar trabajo. Sí, También hay eso una segunda sería. pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay otra pregunta Sí, sobre cuál es la mejor manera de equilibrar la autenticidad personal en el perfil de LinkedIn con la necesidad de presentar una imagen profesional y atractiva para los posibles empleadores. ya. La forma en la que puedes equilibrarlo es o bien destacando tus habilidades en algo que consideres muy retador, no solamente hablando de, por ejemplo, intercambios o experiencias que hayas tenido o algún voluntariado, sino me refiero a algo que hayas creado tú. En este caso puedes explorar un poco más, explayarte un poco más en qué es lo que has logrado, agregar también aptitudes. En este caso hay una sección, como mencioné, eh, donde puedes agregar aptitudes, hasta 5 aptitudes que están relacionadas a lo que has logrado. Entonces, sin, o sea, sin explicar todo, o sea, mencionar lo más destacable, qué es lo que ha sido retador para ti tal vez, y al momento de la entrevista eh, o presentación que vayas a tener, pues comentar un poco más acerca de esto. Porque es posible que hayan revisado tu LinkedIn, pero aquí es donde tienes que aprovechar cómo es que cuentas la historia, cómo es que realmente fue retador, qué es lo que cambió, qué habilidades has adquirido y cómo esa experiencia te ayuda ahora a ser un mejor profesional. Y bueno, y la tercera pregunta, querida Flavia, es, ¿qué estrategias específicas pueden emplear los estudiantes de ciencias sociales para aprovechar al máximo las funciones de networking de LinkedIn y construir conexiones significativas en sus campos de interés? Ok, aquí lo ideal sería poder tener esta dinámica de interacción en comentarios, artículos, porque una vez que ingresas a LinkedIn te va a solicitar que tengas amigos, así como en Facebook. Entonces lo ideal es que puedas agregar amigos o personas que ya conoces, que también tengan LinkedIn, y poco a poco LinkedIn te va a ir sugiriendo como amigos de sus amigos, ¿no? Y te va a tener como, por así decirlo, círculos en amigo en primer grado, amigo en segundo grado, amigo en tercer grado. Entonces te van a salir algunas, en tu muro te van a salir, por ejemplo, algunas reacciones que haya tenido tu amigo o amiga y es sobre otra persona. Si te parece interesante, puedes dejar de seguir y en otra ocasión te va a salir a ti y también puedes ir como comentando acerca de su publicación que han compartido o si es que ha tenido algún logro destacable, felicitarlo, si es que también lo consideras. Poco a poco crear como que estas interacciones de poder comentar, compartir o likear. Entonces, poco a poco van a poder incluso llegar hasta compartir oportunidades de trabajo, oportunidades de webinars, oportunidades de cursos a través de los mensajes porque tienen esta ventana de mensajes, me pareció nuevamente a Facebook, donde pueden compartir, enviar mensajes y, ¿por qué no? Incluso hasta poder hacer un proyecto juntos. Entonces, es importante, si es que vas a estar en este mundo para hacer networking, no digo que ingreses todos los días, a cada hora, pero que sea recurrente tus movimientos, ¿no? Que no sea un perfil en el cual ingreses solamente cada 3 meses y le des like a un post que consideres como que sí te gustó, ¿no? Entonces, sí es importante que estés frecuente, no digo que todo el día nuevamente, pero sí, para eso, con eso se puede iniciar. Muchos, Pues ahí está. sí. Muchas tienen. Entonces, quizás con los pequeños tips que ha podido brindar Flavia, pueden incluso repotenciar o quizás nos podrían dar algún comentario, duda que ustedes suelen utilizar en la red. Ahora, Marco Antonio, coméntanos un poquito qué es lo que sueles eh, realizar en la red de LinkedIn.
buenas noches con todos. Sí, yo usualmente entro a LinkedIn bueno, para ver las noticias con respecto a mi rama, para ver si hay eventos, a veces también para seguir a reclutadores, porque ellos en ocasiones dan tips o también informan, ¿no? Qué convocatorias han abierto. Em, Considero que con respecto a lo que ha dicho Flavia, algo que me va a ayudar mucho es lo que refiere a la descripción. Pues yo no tenía descripción, solo tenía lo que LinkedIn te menciona que debes completar, pero yo no tenía una descripción. Hoy me he dado cuenta que sería muy bueno agregar una descripción a mi perfil. Pues ahí también uno de paso puede explayarse y demostrar, ¿no? Qué cosas ha logrado. Todo ello sería por mi parte Sí. lo que podría mencionar. Muchas gracias, Marco. Realmente. Sí. Sí, de hecho esa sección es importante porque es entre las primeras cosas que se ve cuando ingresan a tu LinkedIn. Entonces, más que si es muy grande o muy corto, tiene que reflejar lo que a ti te interesa, qué es lo que te apasiona y también parte de tu experiencia, y si es que no la tienes, también si es que estás buscándola, ¿no? A Está ver, bien, muchas gracias. Más que todo, me va a servir, bueno, me parece muy interesante el tema principalmente de poder generar descripciones sobre más que todo el interés que puede tener alguna empresa, algún empleador para mi persona. Y más o menos yo también tengo una cuenta de LinkedIn, bueno, pero no la suelo revisar constantemente y también me falta detallar más que todo aspectos sobre alguna experiencia que tengo, experiencia tal, y más que todo sobre lo que estoy buscando tal vez para poder trabajar en algún caso. Bueno, yo recién voy a egresar, ya estoy terminando mi carrera y la verdad sí me parece muy importante utilizar LinkedIn porque tengo algunos compañeros, algunos amigos que ya han egresado y que me mencionan que sí es muy útil, al menos para encontrar oportunidades en mi carrera, que es arqueología. Y más o menos, quería preguntar algo respecto principalmente al tema de la propia experiencia. O sea, para poder explicar, para poder explayar más o menos cuáles son las recomendaciones principalmente que se puede, que ustedes nos pueden dar, al menos para los estudiantes de ciencias sociales, que muchas veces es un poco complicado poder encontrar un poco un campo laboral un poco amplio, mejor. gracias por tu pregunta, Said. Sí, de hecho, en la parte de experiencia, lo fundamental, claro, es poner el nombre o el título básicamente de a qué área has estado, el tiempo, pero fácil. Pero pueden agregar, por ejemplo, este tipo de información de logros, descubrimientos, y tendrías incluso que recomendaría, porque no tengo tanto conocimiento en esa área rubro, que puedas también ver de otros perfiles de personas que sean expertas, por ejemplo, que veas qué es lo que alguno de ellos ha podido comentar, cómo es que lo han descrito. En algunos casos también en inglés funciona. Es una buena referencia también tener de personas que hablan otros idiomas y ver cómo es que ellos lo estructuran, porque de hecho ellos son quienes tienen más conocimiento en su propia área, ¿no? Entonces sí recomendaría que puedas comentar un poco más acerca de eso en tu descripción, pero a la vez no dejar de buscar referencias, ejemplos de otras personas que estén alineadas a lo que tú estás buscando. Y si A o B no tuvieses la misma información o detalle, es importante porque el momento de que también tú también puedas, por ejemplo, tener esa noción de cómo poder comentarlo, tal vez en alguna entrevista o cuando estés frente a un reclutador, cómo estructurar también tu respuesta sobre tu experiencia. Y ahí Gerardo también tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal, estimada Flavia? Muchas gracias. La pregunta iba un poco por lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, hay una necesidad marcada en potenciar el perfil,
En mi caso, mi pregunta iba a una potenciación del perfil indirecta, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a dos grupos, uno de investigación y a mi organización, ¿no? Entiendo que ustedes pertenecen a Killari. Entonces, una forma de potenciar la marca personal es tanto lo que hace uno como lo que hace el espacio en el que estás, ¿no? Del cual tú terminas siendo una suerte de pequeño embajador, un referente. Entonces, por ejemplo, yo no conocía esta figura de eventos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé cómo potenciar el alcance de la organización con las actividades que éstas están desarrollando, porque a fin de cuentas, eh, el perfil individual de LinkedIn llegas a los que, por así decir, conectan contigo, ¿no? Pero ¿cómo haces crecer una organización donde no tienes necesariamente eso, ¿no? Pensaba el uso de hashtag, ¿no? Pero ¿cuánta gente hashtaggea las cosas que uno hace, ¿no? Y de ese modo te va referenciando. Entonces, no sabría cómo, por ejemplo, y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas considera pertinente para potenciar la marca, por así decir, indirecta, donde uno va trabajando, donde uno forma parte, para posicionarla y de ese modo posicionarse, porque participa de la misma como conferencista, como panelista, como organizador? Eso, estimada. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, el crear tu marca personal y una marca ya un poco más de algún grupo o de algún proyecto que uno esté realizando como una organización es un reto. Pero, por ejemplo, hablando desde la organización, en este caso lo que uno puede hacer, además de crear contenido informativo que sea alineado a lo que las personas que te siguen en ese momento, pues es lo que buscan y porque por eso también te han dado como a seguir es también revisar qué es lo que hace tu competencia. Esto un poco más también para ver qué es lo que hacen ellos y también tal vez tú puedas replicar desde tu enfoque o desde alguna otra postura. Entonces, eso por un lado. Lo siguiente, también nuevamente alineado a que tienes que estar activo, vendría a ser el de poder comentar, repostear. Por ejemplo, si yo fuese o tuviese una a cargo de una página que es una empresa social, buscaría como mi referente a UNICEF, Naciones Unidas. Entonces, estaría pendiente de qué es lo que hacen ellos, en qué fechas tal vez publican, eh, para ver qué tipo de contenido yo generar, muy aparte de la frecuencia, porque aunque no lo crean, LinkedIn también tiene, cuando es así una organización como una página, tiene sus propias frecuencias, entonces también es investigar ese lado, ¿no? Tus estrategias, tus estadísticas como página. Ahora, ¿cómo equilibrarlo con tu marca personal si tú tienes una organización bajo tu cargo, ¿no? O que tú estás trabajándola, entonces es repostear lo que tú haces en esa organización y hacer que más personas puedan compartirlo. Y poco a poco vas a ver los resultados, mucho aparte también de los hashtags que mencionas, que no recomiendo tampoco usar tantos como en Instagram, por ejemplo, sino que sean de hasta de 3 o 5, que sean interesantes o que sean de los más buscados y que estén alineados a lo que alguna otra competencia también haya como escrito, ¿no? Sí, Pamela. Sí, mi pregunta va más o menos en la misma línea. Cuando son organizaciones pequeñas, digamos que recién están iniciando, ¿cuál sería la red ideal en la que se podría crear la cuenta? ¿Facebook, Instagram o LinkedIn que ahora estamos comentando? Y el por qué, ¿no? Claro, aquí tienes que analizar un poco más a tu marca. ¿Por qué? Porque es tu público. ¿A qué público te estás dirigiendo? Por ejemplo, si fueses una organización que está enfocada a padres, muy poco probable es que los encuentres en TikTok o en Instagram. La mayoría de ellos está en Facebook. Entonces tendrías que buscar más cómo potenciar tu Facebook, ¿no? Tu página de Facebook. Entonces, si estás buscando, por ejemplo, aliados o personas que puedan invertir o personas que te puedan patrocinar, entonces sí sería LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco más profesional. Pero sí también demandaría que puedas exponer qué es lo que haces, hacer un poco de activismo sobre tu causa, por ejemplo, ¿no? Exponer un poco más qué es lo que hacen, por qué piensan así y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, es un trabajo de estrategia, básicamente, sí, para que puedas analizar y ver qué red social puedes utilizar más, independientemente de la frecuencia, porque publicar todos los días no significa que te va a ir mejor.
depende también de la calidad de contenido que estás compartiendo y a quiénes. Esa sería mi respuesta. Algo adicional, Flavia, no sé si nos puedes quizás compartir en la pantalla algún LinkedIn que tú consideras que pueda ser como un modelo para todos poder ver, ¿no? Ok, bueno, a ver, continuamos con un par de ejemplos que busqué rápidamente. Bueno, un poco ya a nivel uy, personal, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Leslie Espinosa. Aquí, y nuevamente puedo hablar un poco acerca de la portada. No necesariamente refleja un poco de ella a primera vista, pero ella sí, por ejemplo, aboga bastante por la educación y más aún de poder hacer que la educación llegue a todas las niñas y niños y adolescentes en el Perú. Entonces, tiene relación, pero a primera vista es difícil entender por qué tiene esta portada. Así que sí recomendaría tenerla vacía, si es que no tienen una diseñada. Pero bueno, aquí un poco de ella, como pueden ver su nombre, estas palabras claves que les menciono, que aparecen, un poco también de sus estudios, que lo destacado es lo que ella ha comentado, por ejemplo, en lo que se le ha etiquetado. Entonces, aquí podemos ver un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, su actividad nuevamente, las publicaciones que ella ha hecho y o comentarios también. Parte de su experiencia, como les mencioné, habla un poco más acerca de lo que ha hecho, por ejemplo, el mentor que ella ha tenido, también la forma en la cual se ha desempeñado, ¿no? Qué es lo que ella ha facilitado también dentro de esta investigación. Y aquí están las aptitudes que les mencioné. En este caso, ella ha seleccionado estos. Habla un poco también de su formación, por ejemplo, también si es que ha tenido este contrato de Resident Assistant, un poco más acerca de lo que ella ha ido como que obteniendo como un miembro, en este caso, si ha estado en un programa en específico. Aquí ha juntado como imagen igual, así como les dije, ¿no? Contenido multimedia también se puede agregar, así que este es un ejemplo de cómo es que ella le aplica. Ella es también CEO del founder de Aleu, de lo que hemos mencionado también al inicio con Steph, que justamente venimos de ahí como ex voluntarias también. Y parte de aquí podemos ver que tiene mucha más experiencia, pero aparecen como los últimos que ella ha destacado. Luego educación también tiene otros estudios, pero se muestran estos dos, licencias también, algunos proyectos que ella ha realizado de forma personal y voluntariados, ¿no? Entonces aquí también los conocimientos y aptitudes que se pueden validar desde otros perfiles. Por ejemplo, si yo quiero validar, me va a preguntar como, eh, me va a notificar como que yo he validado esto, por ejemplo, ¿no? Y si no, también lo puedo retirar. Reconocimientos, idiomas e intereses, por ejemplo, personas que ella sigue. Esta es una buena práctica en cuanto a cómo poder exponer y poder comentar un poco más acerca de qué es lo que has hecho en estos campos, un poco, el de ellas un poco más de bioingeniería, un poco más científico. Entonces, aquí habla o detalla un poco más en puntos clave, como pueden ver, qué es lo que ha hecho, qué es lo que le ha interesado, cómo ha podido apoyar incluso en esta facultad. Y otro ejemplo, no, este no es. Por ejemplo, de Valentina Casas. Ella, por otro lado, no ha optado por tener una descripción, pero sí ha podido comentar un poco más de su experiencia de practicante, como líder, como voluntaria. Aquí está un poco más combinado todo, pero también como que trata de comentar lo importante de cada una de estas experiencias. Igual educación, licencias, conocimientos y demás. Bueno, como práctica de organización, no, prefiero con este para seguir un orden. Este es una persona que yo considero como un experto, por ejemplo, en mi campo, entonces yo puedo ver un poco más cómo es que él desarrolla su perfil, ¿no? Por ejemplo, aquí utiliza él más palabras clave, diseño estratégico, un poco de más brand es su agencia, por así decirlo. También, por ejemplo, los campos en el cual está interesado. Actividad, nuevamente, aquí se puede ver también qué es lo que ha ido haciendo, cuántos ha comentado, y también subió imágenes acerca de, en este caso,
como es alguien ya con muchos más años de experiencia, puede resaltar algo un poco de lo que es lo que le interesa actualmente, que vendría a ser su estudio, los años de experiencia, su propósito, qué es lo que ha desarrollado y lo que le apasiona. Muy parecido a la estructura que les comenté al inicio. Y aquí nuevamente su experiencia, las aptitudes y aquí un poco de, por ejemplo, su página, el homepage, y aquí un poco más director, universidad, todos los cargos que ha tenido, ¿no? Y ahora como organización tenemos a CARE también, por ejemplo, ellos buscan como que comentar un poco también acerca de la lucha de las mujeres, en este caso por el 8M, y aquí vemos que o sea, publican frecuentemente, cada 2, 5 días o cada semana, ¿no? Y no es el mismo contenido todas las semanas. Esta varía dependiendo, incluso acá también podemos ver este artículo que lo que invita también es un poco a leerlo, a compartir, o sobre, por ejemplo, cómo podemos cuidarnos de las intensas lluvias, ¿no? Entonces, estos son carruseles, entonces, todo ese tipo de contenido ellos lo analizan para poder ver qué es lo que le interesa y analizar las interacciones que tengan, por ejemplo, ¿no? Alianzas y demás. Igual, es una compañía minera, aquí podemos ver en empleo, por ejemplo, si están buscando, acá dice, hay 5 vacantes de Volcán, compañía, y aquí puedes ver las opciones. Si en este caso fuese así, le das clic y puedes ver un poco más acerca de los datos específicos, ¿no? Si es presencial, el número de empleados, si es que tienes algún contacto que trabajó ahí, eh, más detalles acerca de este empleo, todo el tipo de información que puedes adquirir es desde su propia página, básicamente. Y si cumples o no, es un análisis que te hace LinkedIn, ¿no? Y si no tienes que, como que, agregar actitudes que coincidan, para que puedas como tenerlo también a la mano. Y bueno, siempre la posibilidad de tener premium, que de hecho es un poco más costoso, pero sin mentir es una buena herramienta también, siempre y cuando lo sepas utilizar la versión premium. Y sí, eso sería parte de los ejemplos que he podido ver en estos minutitos. A ver, hay una pregunta. ¿Considera correcto adjuntar los certificados sin constancia si es riesgoso por un tema de privacidad? Ujú. Sí, de hecho, algo que mencioné es que pongan solamente uno o dos que consideren como importantes, pero que no sean que perjudiquen a su imagen, por ejemplo. No, no voy a poner cada una de mis certificaciones. Como pudieron ver en los ejemplos, ellos no ponían certificados, ponían imágenes a una presentación adjunta o una página web como el de este experto que les comenté. Entonces, las certificaciones pueden ser solamente incluso para lo que vendría a ser idiomas o algún curso que hayan finalizado y que, como saben, en el curso no necesariamente dicen todos tus datos, simplemente dicen el tiempo de duración, el curso y tus primeros nombres. Así que, por ejemplo, por ese lado, sí podrías como que evaluar si lo podrías adjuntar o no. Pero como han visto los ejemplos, no todos los adjuntan, solamente los que consideran como importantes.